Buenos días, mi nombre es Roxima Rodríguez y yo le voy a hablar con respecto a los factores protectores no inmunitarios. Tenemos la flora bacteriana residente, que es la comunidad de un microorganismo que va a habitar normalmente en nuestro cuerpo, que va a ayudar a prevenir con respecto a lo que es un crecimiento de bacterias dañinas, ocupándolo en sitios que podrían restablecerse, ¿verdad? Todo tipo de bacterias patógenas y compitiendo por lo que son los nutrientes. Tenemos una actividad motriz de mucosas, que es el movimiento continuo de todas las secreciones mucosas en diferentes partes del cuerpo, como por ejemplo los intestinos, que son los que ayudan a eliminar los microbios y las partículas extrañas que se van a encontrar en el cuerpo. Los ácidos gástricos y sales biliares. Con respecto a los ácidos gástricos y las sales biliares, ellas son sustancias secretadas en el estómago y en el intestino delgado. Ellas son las que van a ayudar a descomponer los alimentos, ayudar a matar las bacterias ingeridas, y estos ácidos y sales también van a ayudar a prevenir con respecto a lo que es el crecimiento de microbios patógenos en todo lo que es el tracto intestinal. Ellas van a formar un conjunto de defensas naturales en el cual van a ayudar a prevenir todo lo que es referente a una infección, incluyendo la flora bacteriana. La actividad motriz de las mucosas o los ácidos gástricos y las sales biliares, ellos también tendrían unos factores humorales, que es la lactoferrina, una proteína que son unas secreciones de mucosas y otros fluidos corporales, que son las que ayudan a controlar la infección y a limitar la disponibilidad del hierro. También tenemos la lactoperoxidasa, que es una enzima que ya se encuentra en la saliva, en la leche y en otras secreciones corporales. Ellas van a ayudar a matar los microorganismos, ¿verdad? Y también tenemos las lisocimas, que estas son enzimas presentes en ciertas secreciones del cuerpo, como por ejemplo tenemos la saliva, las lágrimas, las mucosas. Tienen propiedades antibacterianas. Estas enzimas son las que tienen la capacidad de poder degradar la pared celular de ciertas bacterias, que le ayudan a eliminar las infecciones causadas por bacterias o una infección. Vamos ahora con respecto a una inmunidad innata. Una inmunidad innata es la primera línea de defensa contra las infecciones o contra las bacterias. Las características de la inmunidad innata serían la respuesta inicial a los microbios, que son las que van a impedir o van a controlar o eliminar con respecto a una infección del anfitrión o por muchos microbios. Otra sería los mecanismos inmunitarios innatos, que son las que reconocen los productos de las células muertas y las células dañadas. También sirven para eliminar células, iniciar un proceso de reparación tisular y con respecto a las adaptativas para que alcance una eficacia óptima contra, es decir, diferentes tipos de microbios, de patógenos. Y ahora vamos con las principales componentes de la inmunidad innata, que serían unas barreras físicas y unas barreras químicas, como por ejemplo tenemos el epitelio y las sustancias químicas antimicrobianas. Tenemos las células fagocíticas, que serían neutrófilos, macrófagos, células dendríticas y los linfocitos citolíticos. También entran las células naturales killer y también tenemos la proteína sanguínea, que ya serían el miembro del sistema de complemento de los mediadores con respecto a todo lo que sería una inflamación. Las proteínas llamadas citocinas, que son las que regulan y van a coordinar con respecto a lo que sería una inmunidad innata. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, todo lo que también tiene que ver con un proceso inflamatorio tiene mucho que ver esa inmunidad innata, ya que sería como el primer medio de defensa contra esta bacteria. Gracias. Mi nombre es Freddy Ruiz. Continuando con el tema, vamos a hablar lo que serían los componentes celulares de la inmunidad innata. Los componentes celulares de la inmunidad innata son aquellos que forman parte de la primera línea de defensa ante una infección. Estos componentes celulares no necesitan reconocer específicamente a un patógeno en particular para actuar.
lo que lo diferencia de la inmunidad adquirida. Para realizar su función defensiva, el sistema inmune innato se ayuda de un conjunto de células especializadas como los neutrófilos, principales defensores frente a patógenos fagocitables como bacterias y hongos, los macrófagos y células dendríticas, las cuales van a actuar destruyendo microorganismos y los procesan presentándoselos al sistema adaptativo, y las células natural killer, conocidas como NK, las cuales son las encargadas de eliminar células infectadas por virus o tumorales. Para comenzar hablando de los macrófagos, vamos a decir que estos van a actuar favoreciendo la fagocitosis y la eliminación de los microorganismos. También actúan promoviendo la activación de los linfocitos T, porque son células presentadoras de antígenos. Y van a actuar promoviendo la inmunidad celular de tipo innato contra patógenos intracelulares y extracelulares. En cuanto a los neutrófilos, al igual que los macrófagos, estos actúan en la fagocitosis y la eliminación de microorganismos. Estos no son células presentadoras de antígenos, es decir, no activan a los linfocitos. Y también, al igual que los macrófagos, van a actuar promoviendo la inmunidad celular de tipo innato como contra patógenos intracelulares y extracelulares. Continuando ahora, vamos a hablar de los procesos de fagocitosis. Una vez reconocido el antígeno, el macrófago lo engloba y forma la vacuola fagocítica. Esto lo hace por medio de receptores que se encuentran en la superficie de la bacteria, y se induce la endocitosis seguida de la fagocitosis. La vacuola fagocítica se fusiona con los lisosomas que contienen enzimas hidrolíticas y se forman el fagolisosoma. Este fagolisosoma va a contener los antígenos degradados por las enzimas que se encuentran a este nivel. Luego estos antígenos van a ser expresados en la superficie de los macrófagos. De esta manera, los macrófagos expresan los antígenos en los linfocitos TCD4+. La fagocitosis de bacterias activan lo que es la respuesta inflamatoria de tejido. Por lo tanto, va a dar como resultado que primero las bacterias activan a macrófagos presentes en tejidos infectados. Luego los macrófagos activados van a secretar citoquinas proinflamatorias. Tercero, se va a producir lo que es una vasodilatación e incremento en la permeabilidad vascular. Y por último, se produce una inflamación, es decir, un enrojecimiento, un tumor, un dolor y fiebre en la zona. La fagocitosis de bacterias por macrófagos y neutrófilos es potenciado por anticuerpos y también por el sistema de complementos, por medio del proceso conocido como la ozonización. Es decir, en el proceso de la fagocitosis no solo van a actuar las células, sino también anticuerpos y proteínas especializadas que se encargan de complementar y reforzar la protección del organismo. Continuando con los componentes celulares de la inmunidad innata, hablando de lo que sería ahora las células NK, o mejor conocidas como Natural Killer, estas células tienen funciones citotóxicas. Ellas pueden destruir células transformadas viralmente y tumoralmente, así como bacterias, parásitos y hongos. Estas células también tienen la capacidad de liberar citoquinas y otras moléculas que activan a otras células del sistema inmunológico. Se dice que cuando una célula propia infectada o célula tumoral que posee el receptor de ubiquinona le falta el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1, se produce lo que es la pérdida de señal negativa. La pérdida de señal negativa inhibidora, provocando así la activación de estas células natural killer
que va a dar posterior a la liberación de preforninas y granzimas, que son granulos citoplasmáticos que van a provocar lo que es la lisis celular. Luego vamos a tener por último lo que son las células dendríticas. Cuando ocurre una infección a nivel de la piel, las células de Langerhans engloban los antígenos. Sin embargo, no los fagocitan como los macrófagos, sino que los transportan hacia los ganglios más cercanos, donde se los presentan a los linfocitos B y al linfocito T, CD4 en específico, para que sean activados, y de esa manera los linfocitos TCD8 y los macrófagos puedan llegar al sitio de la inflamación y contribuir con la eliminación del patógeno. Todos estos componentes celulares de la inmunidad innata que hemos descrito anteriormente, como lo son los macrófagos, los neutrófilos, las células natural killer y las células dendríticas, entre otros, trabajan juntos para detectar y eliminar los patógenos que pueden estar presentes en el cuerpo. Por lo tanto, es importante destacar y mencionar que la inmunidad innata no es específica para un patógeno en particular. Por lo tanto, es esencial para la protección del cuerpo ante una amplia variedad de infecciones. Buenos días, mi nombre es Ángel Páez y vengo a continuar con lo que sería el sistema inmunitario innato, específicamente con el sistema de complemento. ¿Qué es el sistema de complemento? El sistema de complemento no es más, en términos sencillos, que un montón de proteínas, un puñado de proteínas que derivan del hígado, que tienen las siguientes funciones. Número 1, opsonizan a la célula bacteriana o al microorganismo. ¿Qué me refiero con opsonizar? Se refiere a marcarlo, a identificarlo, a decirle a los macrófagos y a los neutrófilos: hey, esta bacteria, esto es un patógeno, esto debe ser fagocitado. Número 2, se encarga de estimular la respuesta inflamatoria, o sea, la extravasación, la vasodilatación, la permeabilidad de los vasos sanguíneos, se encarga también de, en general, lo que es la diapédesis. Y por último, de eliminarlos, matarlos, a través de un ataque directo a la membrana plasmática mediante las proteínas que hace una porina, y por tanto, al haber una porina, el intercambio en cuanto a presiones, sea de hidrólisis o sea, en otros casos, por metabolitos, crea la lisis osmótica al final del proceso. Bien, ¿cómo funciona este sistema de complemento? En teoría, explicarlo será un poquito engorroso debido a los distintos nombres que tienen las proteínas, pero depende de cómo inicie, pues tendrá una vía distinta. Me refiero, si inicia de una manera se llamará vía de Classic, si inicia de otra manera se llama vía alternativa, y por último, si inicia por la lectina ligadora de banano, se llamará entonces vía de la lectina. La primera vía, en general, en la clásica es por la siguiente manera: un simógeno, específicamente C1, que es un compuesto de C1Q, C1R y C1S, que son serinas, se ancla primero que nada a los anticuerpos que previamente al anclaje del C1 se han anclado a la membrana celular, a los receptores de anticuerpos, específicamente lo que sería 2 inmunoglobulina G o 1 hemoglobina M. ¿Qué ocurre? Se ancla el anticuerpo, primero que nada. Al anclarse el anticuerpo, empieza lo que sería la cascada proteolítica de agarrar una proteína y lisarla, escindirla en partes. Otra proteína, que esta proteína activa otra proteína, y esta proteína activa otra proteína, y ese es el proceso. Ahora bien, por normas generales se podría pensar que la siguiente proteína después de C1 vendría a ser C2, pero no. Después de C1 viene C4. C1, específicamente C1Q, con el conjunto de las serinas, que sería C1R y C1S, lisan o escinden a lo que sería C4, que es otra proteína, en dos compuestos. Y como consideraciones, específicamente, siempre que diga C número o CNA y diga CNB, se sobreentiende que el A es aquella sustancia que es quimiotáctica, porque esa sustancia quimiotáctica es la que se apoya a estimular la inflamación, sea al llamado o a la vasodilatación, a la diapédesis de macrófagos, neutrófilos y células inmunitarias. Pero el B, cuando digo CN número B, se me refiero a proteínas o sustancias proteicas que se anclan a la membrana.
Entonces C1 lisa o escinde a C4 en C4A y C4B. C4A se va a intersticio, espacio intersticial, fuera de la célula, y en C4B se ancla. C4B escinde a lo que sería C2. C2 escinde en C2A y C2B. Y C2B se une a C4B. Tenemos entonces un complejo de C2B, C4B, o mejor decir como C2B4B. Este C2B4B, mejor conocido también como la convertasa de C3, cuando llega C3 a la membrana, escinde a lo que sería C3 en C3A y C3B. C3A va hacia el espacio intersticial y C3B se ancla a este nuevo complejo un poco más complicado, que sería C2B4B3B, conocido mejor comúnmente como convertasa S5. La convertasa S5, obviamente, como el nombre lo dice, cuando venga C5, la escinde en C5A, que obviamente otra sustancia quimiotáctica que va a intersticio, y C5B. C5B, esta vez, a diferencia de las otras proteínas, no se ancla al otro complejo. O sea, queda la convertasa C5 aparte de C5B. C5B está anclado. C5B llega a C6. Tenemos ahora un nuevo complejo sin escindir a C6, porque C6 se queda exactamente igual, no cambia estructuralmente, no se lisa, solamente se unen. Tenemos entonces un complejo llamado C5B6. Luego viene C7, C5B6, 7. Luego viene C8, C5B678. Y por último vienen varios grupos de proteínas C9 que se anclan a este nuevo complejo, formando que sería un poro, un agujero en la membrana plasmática. En este agujero es que por lisis osmótica, por cambios de presión, por distintos factores, va a morir lo que sería la bacteria. Ahora bien, esta es la vía clásica. Mayormente todas las vías tienen en común a partir de lo que sería C5 en adelante o C3 en adelante. Siempre cambias el inicio. Por ejemplo, la vía alternativa, la segunda vía, es distinta porque sencillamente ante ciertas sustancias, como por ejemplo lipopolisacáridos, específicamente lipopolisacáridos de lo que serían las gram negativas, las bacterias gram negativas, que producen más en esta cantidad debido a la falta de paredes celulares, estos liposacáridos llaman, o la membrana plasmática tiene receptores para este C3 directamente, la proteína C3. ¿Qué pasa? ¿Cómo diferencia el ser humano a este C3, o mejor dicho, cómo diferencia este C3 al ser humano de las bacterias? Porque las células mamíferas o células animales pluricelulares, como son la humana, tienen proteínas reguladoras que inhiben esta vía. Las bacterias no. Por tanto, como las bacterias no tienen formas de regular esta vía, que pareciera más bien un error de metabolismo según los autores, viene lo siguiente: C3 se ancla. Viene lo que sería el inicio de la vía alternativa. Cuando se ancla C3 sin necesidad de un anticuerpo, tenemos lo que sería la proteína B. La proteína B, y disculpe si lo enredo con tantas letras, la proteína B se ancla a lo que sería este C3, que este C3 es estructuralmente distinto porque está hidrolizado, o sea, es C3H2O. Esta proteína B se ancla al C3H2O, específicamente con otra proteína B que tiene integrada. Entonces, vuelve otra proteína B, crea el compuesto C3BBB, y este compuesto de C3BBB llama o es catabolizado por otra proteína que sería la proteína D. La proteína D lo que hace es un sitio de anclaje específico, un sitio de unión o receptor en este C3BBB para llamar a lo que sería la proteína P, o como prefiero llamar por cuestiones de no enredarme tanto, properdina, que también es conocida como properdina. ¿Qué ocurre? Tenemos entonces que esta properdina se une a la C3BBB, ya no es H2, sino C3BBB, y tenemos entonces que juntos crean lo que sería la convertasa C3, lo que anteriormente conocíamos como C4B, convertasa C3. Esta convertasa C3, por supuesto, cuando viene C3, este C3 no hidrolizado, este C3 normal, viene, se lisa, se escinde en C3B, en C3A,
Y tarde o temprano la unión de lo que sería este C3BBB con este C3B normal termina creando lo que sería la convertasa S5. La convertasa S5 a partir de aquí es exactamente la misma vía que la vía clásica. O sea, quiero decir, C5 se escinde por la convertasa C5 en C5A, C5B. C5B se une a C6, C5B a 6 se une a C7, a C8 y por supuesto viene el montón de grupos de C9 que dan la porina y es el mismo proceso. Por último, la última de las vías específicamente es la vía de las lectinas, que es en general, quizá a mi opinión, la más sencilla de comprender, ya que no tiene tantos nombres complicados y la verdad no tiene anticuerpos de por medio. Y es una vía un poco sencilla para lo que sería la comprensión. Ocurre. Vías lectinas, ¿por qué? Porque en lugar de anticuerpos y en lugar de una C3 hidrolizada, tenemos una lectina ligadora de manano. En inglés se le llama proteína MBL debido a que Manano Binding Lectin, o sea, es la traducción en inglés, pero vamos a llamarla proteína MBL aunque sea en español. ¿Qué ocurre? Esta proteína MBL es muy, pero muy similar a lo que sería el C1Q, o sea, el complejo de C1 unido a las dos serinas, y específicamente las serinas que conocemos en la vía clásica, esta vez están ligeramente alteradas y son conocidas aquí como más 1 y más 2. ¿Qué ocurre? Más 1 y más 2 se anclan a lo que sería la lectina ligadora de manano. Al unirse, tenemos entonces un compuesto capaz de lo que sería escindir o lisar C4 y C2. Por tanto, cuando tenemos C4 y C2 lisadas en C2B y C4B se unen conformando la convertasa S3. Llega C3, se escinden C3A, C3B y tenemos la convertasa S5, ya que es C2B, 4B, 3B. Y con esta nueva proteína anclada, escindimos C5, viene la parte de C5B con el 6, con el 7, con el 8 y nuevamente el 9. Estas son las tres vías de lo que sería el sistema de complemento. Es parte realmente del sistema inmune, específicamente más que todo la vía clásica. Ahora bien, se preguntará cómo opsoniza, porque hemos hablado sobre cómo estimula inflamatoriamente en cuanto al llamado de sustancias quimiotácticas, específicamente las sustancias A, C2A, C3A, C4A, C5A. Hemos hablado sobre cómo las mata creando la perforina o la porina, y lo siguiente es cómo las opsoniza, o sea, cómo las marca, cómo las identifica con el C3B. El C3B es la proteína que se encarga de anclarse a los sitios de unión receptores de membrana, específicamente para lograr lo que sería la opsonización. Cuando venga un macrófago, cuando venga un neutrófilo, va a decir, ok, tiene C3B, este es un microbio que debo eliminar. Y sin embargo, aquellas personas, como dato aparte, que tienen déficit de C3, tienen constantemente propensión, valga la redundancia, a lo que sería contraer infecciones bacterianas, específicamente por la deficiencia de C3 y específicamente deficiencia de MAC, que no destaqué que MAC es el complejo de ataque de membrana, que es conocido como C5b, C6, C7, C8 y C9 juntos. Ese es el complejo de ataque de membrana. Este C5b, C6, C7, C8, C9, complejo de ataque de membrana, cuando está en déficit, normalmente tiene propensión a tener infecciones de lo que sería bacterias como la Neisseria, debido a su capa tan ligera de lo que sería la pared celular. Mi nombre es Genesis Lugo y en esta oportunidad vamos a hablar sobre inmunidad adaptativa o sistema inmunitario específico. Una de las características más definitorias de la inmunidad adaptativa es su capacidad para ser específica frente a moléculas diferentes y la capacidad de reconocer y responder de manera mucho más intensa ante la exposición repetida de microbios. El sistema de complemento tiene la capacidad de reconocer y responder ante una gran cantidad de sustancias microbianas o de otro tipo.
Existen dos tipos de respuesta inmunitaria adaptativa, la inmunidad humoral y la inmunidad celular, las cuales utilizan componentes diferentes del sistema inmunitario para tratar microbios de diversos tipos. En los componentes celulares de la inmunidad adaptativa encontramos los linfocitos B, quienes forman parte de la inmunidad adaptativa humoral contra patógenos extracelulares. Estos se encargan, luego de su activación o diferenciación en células plasmáticas, de la formación y secreción de anticuerpos. También están los linfocitos T, quienes promueven la inmunidad celular y humoral, en el caso de los TH2, contra patógenos intra y extracelulares. Los linfocitos TCD4, que también son conocidos como linfocitos cooperadores, y existen diversos fenotipos, los cuales van a determinar el mecanismo defensivo según el patógeno y según el nicho ecológico, entre los cuales destacan FH1, el cual participa en la activación de macrófagos y va a estar interviniendo en el ataque a los patógenos intra y extracelulares. Esto favorece la respuesta inmune celular. Por otro lado está TH2, el cual va a intervenir en la activación de los linfocitos B, por lo tanto, de manera indirecta, va a favorecer en el ataque de aquellos patógenos extracelulares, favoreciendo así a la respuesta adaptativa humoral. Los linfocitos TCD8 son aquellas células citotóxicas encargadas de la fagocitosis de moléculas que ya han sido infectadas, como por ejemplo las células infectadas por virus. Estos están activados por los macrófagos y por los linfocitos TCD4. El reconocimiento de los antígenos por los linfocitos T se debe principalmente a unas proteínas receptoras pertenecientes al complejo mayor de histocompatibilidad. Las moléculas de la clase 1 son péptidos de entre 8 a 10 aminoácidos que tienen su origen intracelular y que se pueden encontrar en todas las células nucleadas del organismo. Estos son reconocidos por los linfocitos TCD8. Las moléculas de la clase 2 son péptidos de entre 12 a 20 aminoácidos de origen extracelular. Son reconocidos por los linfocitos TCD4 y por células presentadoras de antígenos, ya sea macrófagos, linfocitos o células dendríticas.